Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15. Y hoy de una manera especial queremos estudiar nuestro estudio bíblico de todos los días, el versículo 9. El rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. Queridos amigos, aquí nos encontramos entonces ya con el permiso del rey David. Aquí se acerca Absalón, el Neder, tenía un voto para con el Señor, el Adonai, Yahvé. Y bueno, pero decimos que aquí se está presentando las intenciones más bien usurpadoras de Absalón. Pero es un lobo vestido de corderito, que se presenta en Demoia lleva. El Shub, con una intención también, esta es de mucha espiritualidad, el volver a Dios, volver entonces, o sea, está manipulando y utilizando el aspecto religioso, un votar habitual. Dentro de nuestro contexto bíblico, representa este versículo el momento en que David, sin percibir la profundidad de la trama, atención, sin percibir, porque él le trauco a Absalón presenta por interés, él le concede permiso que dará inicio efectivo a la rebelión. Entonces yo que te doy permiso prácticamente para comenzar una rebelión. Y tú acóntrame. Y nada más y nada menos, queridos amigos, manipulando, ¿qué cosa? La religión. La religión. Porque religarse quiere decir justamente religión. Llegar a tu esencia, buscar la esencia propia. Entonces, la rebelión contra Dios, como decimos nosotros, o la rebelión que hacemos contra nuestros hermanos, son las ideas profundas del corazón y del pensamiento que tenemos. Y por eso, la definición que hacen los griegos, sobre todo, utilizan dos terminologías para decir al mal de esta rebelión. Diabolos, diablo, el diablo, es el que se rebela contra Dios porque se divide. Día quiere decir dos, separado quiere decir día. Y bolos quiere decir voluntad, divide la voluntad. Tu voluntad de la mía, shenda ya pomo hay, porque voluntad pues es para hacer algo. Shenda ya pomo hay landere a David. De la Sheruro, voluntad, día, bolos, dividir la voluntad, voy a decir la diablo. A mí entonces, este itereno, no entendía, va a decir la diablo. Una vez tengo una calle, o sapuca y se hay ponda yesendaro y hay en el diablo, ¿verdad? Y porque yo dije que el diablo quiere decir que eso vos le dije. ¿En qué sentido? Y claro, es nuestra voluntad, diabolos, nuestra voluntad que está dividida, separada, pues si no entramos en común unión con Dios, ¿entiendes? O sea, hay que entender las terminologías para entender. Nosotros necesitamos el lenguaje. Estos son lenguajes teológicos, queridos amigos, para entender la existencia del mal. Y eso, solamente que no quise ser muy duro, pero casi le dije, ¿sabe qué, señora? A veces ya entender la diablo la existía porque de ne entender la ne voluntad a otro lado. Ande ella, pues, y venían de ya, porque de ella, pues, cualquier cosa eres, cualquier virus. Bueno, y después está el otro, que nosotros le decimos el demonio, la misma cosa, queridos amigos. Daimon, en griego, quiere decir lo que sale de tu interior, de tu cabeza. Neñe, o sea, pendere ya posea, upengo no sé. Eso quiere decir daimon en griego. Y de ahí viene la palabra demonio, ¿entiendes? Entonces, mala demonio, andela demonio. ¿Por qué? Porque de adentro sale. De adentro. Y te divide ¿contra quién? Contra tu hermano. Contra la voluntad de Dios. Diabolos me divide de lo que Dios quiere. ¿Entiendes? Y ese es el diablo. Pero a la diablo, si se manda a la abuela y cada uno de nosotros tenemos un angelito de la guarda. El bueno aquí a la derecha. Y aquí está el diablo, el que te divide tu voluntad, el que te dice para que vos hagas lo que vos querés y no hagas lo que te dice tu mamá o tu abuela. Interesante. Hay dos joyas que la Harvard, pero tu hija, pero la diabolos. O menos algún país, porque algo por las tus paobras llevan en tu siempre, menos mi humildad, mi país, y más o menos en dura, el diabolos. Aquí está en tu izquierda, apea. Te dice aquí en tu orejita, ella pone cuéntale. Te jode mondá, te jode yapú, te jode pocané.
Queridos amigos, qué espectacular teología de una ancianita, pero que sin embargo supo captar, ¿verdad?, una gran teología de la Biblia. Bueno, entonces, queridos amigos, este texto utiliza la palabra incluso el shalom, la paz, que no es solo ausencia del conflicto, sino plenitud, armonía y bendición. Y entonces, quiere decir que hoy purina el shalom, la paz, Jerusalén. Yo voy a buscar la paz, voy a Jerusalén. Acá está la paz, serenidad. Está utilizando, manipulando entonces. Y aquí viene la palabra, el kam, se levantó, indicando una acción decisiva que marca ya el paso para ejecutar, Cum, siempre decimos nosotros, levántate, cum. Es decir, ahí siempre cuando uno se levanta en la Biblia, el cum quiere decir, tomo una decisión, pedazo de yapota, estoy decidido a hacerlo. Ahora, ¿cómo dan de permiso? Pedazo la voto, pero en el fondo, él presenta de una manera maquillada, ovejita, vestido de ovejita, pero lobo por dentro, cum, me levanto y me encamino. Y hago, aquí utiliza la palabra halaj, halaj es el caminar, ponerse en camino. En la escritura ese camino implica algo existencial, es decir, una dirección de vida. El halaj es siempre. El halaká, por ejemplo, tienen los judíos, hasta ahora tienen el halaká, y halaká, caminar, sería para nosotros la catequesis, ¿entienden? Solo que catequesis viene del griego, categeo, lo que resuena en tu vida. Y aquí es el halaká, es decir, qué camino yo iré descubriendo en la medida en que hago ese sendero, ¿entienden? Upea la halaká, upea la de catequesis. Ya aprendí, ya joven. Ya de otra expresión. Por el camino se hacen los bueyes, ya. Por el camino se hacen los bueyes. Apea con la halaká. Reguata allá y andere mañana de aquí para allá, allí se acualle. A upebe entonces de reñe convertir, o si no hay, reñe aprovechar, o para bueno hacer el poema gato. Ah, ¿dónde se dice el poema? Le vamos a pues ya llega a ver si es ahí. Ya ande esa viste. Bueno, así es que, queridos amigos, esta expresión es teológica profundamente. La ironía de este texto es profundamente teológica. Es una ironía. Cómo se levanta, ¿verdad? Como para irse. Y de esta manera David despide a su hijo con una bendición del shalom. Te doy mi paz, mi hijo, andate con paz. Pero sin embargo, Absalón se encamina hacia la ruptura del orden y de la guerra. En cuanto que uno le ofrece el shalom, sin embargo el otro en su intención es guerra, ruptura, de ecuación de invade. Y así este contraste entre la intención del rey, que tiene una intención positiva, y cuál es la realidad de los hechos que Absalón está presentando. Así también nuestra historia humana puede desarrollarse en una tensión siempre entre una confianza, por una parte, y por otra parte una total traición. Confianza de parte de David y total traición de parte de Absalón. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, versículo 9. El rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. Vete en paz. Aquí el Kam, se levantó decididamente. Shalom, vete en paz, le da esa bendición, el Berajá en síntesis. Y se va hacia Hebrón, justamente, queridos amigos. Bueno, dentro de nuestro contexto histórico, en la monarquía, la palabra del rey tenía una autoridad decisiva.
Si el rey decía, sí, vete en paz, es porque el rey ya le ha dado, y su bendición implicaba más aún una aprobación implícita, totalmente aprobación implícita. Vete en paz, mi hijo, no hay problema. Aquí entonces el rey subraya la legitimidad, le da legitimidad al accionar de Absalón. Y tiene que ir ¿dónde, queridos amigos? A Hebrón. Hebrón, y vuelve a aparecer aquí como un lugar estratégico cargado de la memoria histórica ¿de quién? De David, ¿se acuerdan? Primera acción, ¿verdad? Después de la muerte de Saúl, ¿qué pasó? Y David justamente la primera acción que hace, el primer encuentro, capítulo 2 del segundo libro de este mismo Samuel, él se va a donde se va a Hebrón, y es ahí donde le van a aclamar a David rey. Primero fue rey de Judá. Pero con David interesante, porque hago por andupa, muy guajatañan de Yarajata vio, a Hebrón y llamola a Hebrón, o sea, Dios mismo que le va a indicar. Aquí, sin embargo, es al revés. Yo el que tengo y estoy manipulando un lugar histórico donde mi padre fue proclamado rey, como una cuestión religiosa allí. Entonces ya llevamos, pero sin embargo es una traición. Recordemos que la trayectoria política que Absalón está iniciando históricamente, modelo crucial, porque David, quizá por confianza o por falta de discernimiento, a lo falta la ñan de pueblo, la ñan de gente, en síntesis, la ñan de acá, o si no, yo, hablando un poco con aquella frase, ¿verdad?, de aquel país que siempre utilizaba, sobre todo con los muchachos, con los jóvenes, por lo menos yo escuché, porque yo no le conocí personalmente al monseñor, monseñor Musolón Andreu, y su hermano también. A ese sí le conocí, pero así muy de paso, porque estuvo por Uruguay, después volvió a Paraguay, estuvo por Mingaguazú, pero él siempre repetía eso, y eso es cierto. Después de la Italia, nosotros tenemos esa sensibilidad de descubrir enseguida. Es que nosotros, queridos amigos, somos muy expresivos, muy expresivos. O sea, la ñambotauita, la ñandeyaputa, ya cambia para mover la ñandero, enseguida mover le pilla. Y hoy en día hay todos esos detectores, ¿verdad? Máquina, muy enderezar y se te abre más esto, aquello, nombre, estaba de yurún, de enderoá, todos los músculos. Hasta parece que es lo que transmitimos, ¿entendiste? Siempre. Y somos muy sensibles. Ya capta baitena. Porque este es un mecanismo de defensa que Dios puso, ¿verdad?, en el hombre, esa capacidad. Pero la discernimiento. Ya discernía de la neñe compromete, se no oí. Desde mañana oí las hogares, sí, avente toñende, sí, dale. Porque ne mañana se vino, porque la de mañana ese pe hogares. Are pillama hoy, na la ile traíto, te han la embotado, o sea, dígame sí o no, sí veyente más, porque piseite. Yo una vez he dicho, ahí cuando están hablando, ¿verdad?, en radio cámara, bien, la oñe, oín de chu. Pero veo hogares, ma oín de la de pillarla, ya la hice. Defendiendo lo indefendible. Allo está jóvenes. Hoy lo llevo metea. Pues, o por las venas. Qué bárbaro, queridos amigos. Qué bárbaro. Eso es lo único que podemos decir. Bárbaro, ¿verdad? Bueno, así que esto justamente desembocará, queridos amigos, en una crisis nacional. Refleja esa complejidad del poder en el antiguo Israel, donde las decisiones personales podían tener consecuencias colectivas muy profundas. Y una decisión de alguien que está al frente de una comunidad, ciertamente que tiene una decisión, queridos amigos, como consecuencia colectiva y profundísima, queridos amigos. Desde el aspecto cultural, esta perspectiva, la expresión vete en paz, ¿verdad? Vete en paz, tenía ese valor relacional profundo, indicando no solo una bendición y confianza, no era solamente que le estaba bendiciendo de una manera de mucha confianza, sino que esa palabra, el lef, de corazón, representa la interioridad, queridos amigos, la cual se toman
las decisiones. Es decir, que David está tomando una decisión desde el corazón. David, en este sentido, queridos amigos, oya pola y parte. O sea, le fue difícil seguramente, pero en el fondo le dice, bueno, hijo mío, porque le utilizó pues la palabra el shub, quiero bajar a Jerusalén, y eso pues entra en el sentido religioso, pero el otro está manipulando, o manipular. Y entonces David mira más bien el gesed, es decir, la misericordia. El Salmo 50 fue una de sus experiencias más grandes, ¿verdad? Cuando él se dio cuenta, ¿se acuerdan? Después del pecado, en el capítulo 12 habíamos estudiado. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por tu inmensa misericordia. Gesed, borra mi culpa. Y bueno, así entonces, queridos amigos, el alma que siente, ¿verdad?, esta dimensión vital de la persona, está en lo más profundo. Por lo tanto, antropológicamente este versículo revela la fragilidad de nuestras relaciones humanas, cuando no hay transparencia en las intenciones. Fragilidad, todos somos muy frágiles, porque muchos somos confianzudos, ¿verdad? Y entonces por eso esa fragilidad. Pero Absalón, desde la estrategia, va mostrando la ruptura de la fidelidad interior, porque esto puede destruir los vínculos fundamentales dentro de la familia, queridos amigos. Y es lo que va a suceder posteriormente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y hoy con este versículo 9. El rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. Miremos algunas palabras claves, queridos amigos. Lo primero es justamente paz, shalom. Vean allí purpura, y de ahí viene el nombre. Yerush quiere decir ciudad, pueblo. Yerush, Atihuazú, comunidad, Yerush. Y Shalom quiere decir paz. Jerusalén, la ciudad. Jerusalén quiere decir el lugar de la paz, la ciudad de la paz. Y es uno de los conceptos más ricos en el hebreo bíblico, indicando la integridad, bienestar y plenitud. Entonces, tres cosas: integridad, bienestar y plenitud. En este contexto su uso es irónico, ya que la paz pronunciada por David contrasta con el conflicto que se avecina exegéticamente. Vete en paz, vete en el shalom, vete a la ciudad de la paz. Pero sin embargo, ya de cuando ponen a la Absalón, ojo, otra cosa, entre comillas, la paz. La otra cosa, te la bancada. Y por lo tanto, revela la diferencia entre la intención humana y el desarrollo real de los acontecimientos. Intención humana y el desarrollo real de los acontecimientos, queridos amigos. Con la yesana, con la mañana profundamente. Desde el sentido siempre de la otra palabra, este es el shalom, ¿verdad? La paz. Tenemos también la palabra caminar, halach, ya hemos brillante. Caminar, esto es maravilloso, porque sin jodos, camino es jodos, sin, quiere decir juntos caminando, el famoso sínodo. El Papa Francisco insistió mucho en el sínodo. Ñandego yeyesa cuaya yeyesa pearala oñón die pago ñandela yaguataña ina peala ñamañara sin jodos, sínodo. Y aquí se utiliza el halach. Halach es caminar, es el camino. Entonces este verbo no solo describe un desplazamiento físico, donde hay la gente aguatágina, se caneó, se puede hacer lo que sea, sino que, queridos amigos, este es el camino de tu propia vida, desde que vos comenzás allá, desde el feto materno, vamos a decir, de que Dios te ha dado esa vida en el seno materno,
donde salimos y vamos adelante, cada uno de nosotros. Qué maravilla de Dios que somos cada uno de nosotros, queridos amigos. Estaba en la piscina, ve la ñambey con maravilla, que va la ñan de Yara apojare. Ñandego pe ñan de Yara apojare. Pe calculagena, pe hendugena la haya bebe. Ñande Yara apojare. Ñande Yara, la ñan de Huerueque. Y con una misión muy importante, que es el de la salvación, salutis. Apeago y seina, realización y planificación. De por ahí ande a puede la Italia, de por ahí ande a puede llevar la hojas así, así yo que a la ñandella que como la mitad y en la calle indígena o mía sin tierra campesino ñambo sufrir, ñambenenado lo que sea. Queridos amigos, ñande ña cumplir y la ñande misión, ñande ya ñande voy veana, ñande ya la ella güey San Juan Bosco ahí para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Honrados ciudadanos. Van los dos juntos, queridos amigos. Los dos juntos. Entonces aquí, queridos amigos, muchas veces no entendéis que la política y la religión es una sola cosa, ¿verdad? Porque polis quiere decir la ciudad, el encuentro de comunidad. Pero al mismo tiempo, la religión es religarte justamente a tu esencia, que es el que va a formar y el que va a crear la política, ¿entendiste? Está supeditada a tu esencia, y se ve. Bueno, cuando con algo allí, cuando sé yo qué, porque anda allí, cuando no te digas tú mayo y la ya puedo poner las cosas. Pero la ya estudiana, pero tenemos que estudiar filosofía, quemar materia gris. Y digo ya a plata, pues pega, que amo, chuchuchu, cervecita, pipi, pum. Bebemos, estoy realizado, estoy tan contento, vaya 1 litro de cerveza. KV, agua, volea, perder ese tiempo, ¿entiendes? A ver, y lo otro, que le coma Michi. Y anda plenitud. Y ese tampoco es realización del hombre. Entonces la palabra halaj, camino de vida. Absalón no solo va a Hebrón, sino que inicia un proceso que definirá su destino. Queridos amigos, definirá su destino. ¿Cuál es tu camino? Entonces, pebeña de allá por andumana, allá va. Ñande yupeoña por andumana allá, en va la sella poena, morubio la xerape allá va. Va el are usea, sin decir, va el are hipotá, y está, halaj, quiere decir eso. ¿Cuál es el camino? Mooto palare yapireína, mooto y condelare joseína, ¿verdad? Y así se inicia un proceso que definirá su destino en la escritura. Caminar implica dirección moral y dirección espiritual, lo que aquí adquiere un sentido dramático. ¿Por qué un sentido dramático, queridos amigos? Y por una parte, porque vos tenés que decidir de un aspecto moral. Y decidir de un aspecto moral quiere decir que vos vas a mirar siempre las decisiones que tomás, que solamente son dos posibles: el bien y el mal. El bien y el mal. Y eso es moralidad. Porque la moralidad es cuando vos en tu libertad tomás la decisión. Allá por se veía ahí, hay cosepeisa, upeisa nacemos ahí, nace interesa y la europea. Nace interesa y pea a la segunda pegar con la plata yo guata pea yo guata ma yo guata la juea yo guata cuanto oña a ver se la manda se llevó de la llevó sea bueno está bien pero acordate que no hay mal que dure 100 años upea la hay para el aspecto de el mal como tal sino que upea de mana 100 manas entero te ave mana no hay mal que dure 100 años o sea déjina upea añade ya como nuestra historia está llegó la mal que nos han durado 100 años. Pero estaba ahí y ahí ya voy a ver. Pero por lo menos ya digo, ya va a poner ya por lo menos algo lindo. Pero era la reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 15, el versículo 9 del día de hoy. Entonces, nos dice la palabra del Señor en este versículo
que tenemos dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto, sobre todo también cultural, antropológico, el rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. ¿Qué es lo que nosotros podemos quitar, queridos amigos, como enseñanza de este versículo 9? Primero, no toda despedida en paz, el shalom, garantiza las intenciones rectas en quien parte. No es porque yo te dije, sí, la paz, o sea, yo te dije, pero David ¿desde dónde le está diciendo? Desde la confianza. Algo haljú lleva, la italiana y por año, ante lo que tengo ya haljú yande lleva, ya es, mi hijo, te deseo lo mejor. Shalom, shalom, trejó, vete, vete, vete. Entonces esta es una primera enseñanza que tenemos que abrir los ojos. No toda despedida en paz sea deseante, ende, porque lo estoy diciendo con confianza y con un corazón abierto. Entonces te digo, no hay problema. Segundo, las decisiones aparentemente pequeñas pueden desencadenar grandes consecuencias. Porque aquí me parece una cosa tan sencilla y tan linda también. ¿Por qué? Porque le está diciendo, papá, atañe boe. Papá ataca cupe, atañe sube la Virgen donde bañe pomoy. Hasta hoy me lleva. Ojo, acá en primera fila. Pero más tú, Juan, voy hablando, joven la caca cupe, hasta del gobierno. Cuando es lo último cuando hoy me voy ahí. A ver, vea, porque ya no interesa y me voy a o sea, por lo menos, te coye esa cuay, la, y ya pues te hasta la ticuera. Ojo, güey, pero en otro momento, güey, pero muchas veces nos vamos con esta intención. Y anden yara para que pueda seguir todo con calma y que todo lo que estamos haciendo de corrupción que no salga demasiado a flote. Si te dice, upea con la ñaña poeta, aña presentar a la Virgencita. Upea, baila yaeta. Entonces las decisiones aparentes, queridos amigos, pequeñas, porque parece que es una cosa tan insignificante lo que estamos haciendo, pero recuerden, queridos amigos, que uno de los grandes filósofos decía que son las ideas, son las que verdaderamente mueven la historia. Las ideas son las que verdaderamente mueven la historia, queridos amigos, de nuestra vida. Y por lo tanto, esas ideas son las que desencadenan después grandes consecuencias. Los grandes líderes que llevaban a la guerra mundial, etcétera, etcétera, tenían su idea. No, esto, parias, o esto lo que sea. Aquí está la raza perfecta. Y entonces con esa idea hace que después las cosas se utilicen. Todo lo demás después se mueve en torno a esa idea una vez que te entró en tu cabeza. Apea la ave, oye, bueno, parece que es una idea pequeña, pero sin embargo, ese pequeño, el cáncer tan chiquitito e insignificante, después te hace metástasis a monte va. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la confianza sin discernimiento, apea la iba a la David, no ya puedo, no discernir, no enduina, dos escenas, ¿verdad? Entonces, si no hay discernimiento, puede ser vulnerable en la manipulación. Donde guapo calculado mañana yo será ya puedo ni mon ni nunca él todavía no había incluso afrontado ese problema que le mató a su hijo, Amnón, el primogénito, ¿verdad? A su hermano le mató. Entonces al hijo de David. Entonces, ¿cómo es esto, verdad? Pero él no está haciendo discernimiento, todo es a la apresurada. No mañana suyo, yo me en las hogares, donde casi yo y listo, vete en paz, mi hijo. Vete en paz, mi hijo. Shalom, shalom. Te jodo. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que la fidelidad interior es clave para sostener relaciones auténticas. La fidelidad interior. Eso quiere decir que tiene que haber una fuerza interior en nosotros, queridos amigos, para poder tomar también decisiones después. Pero tiene que ser desde adentro, tu fidelidad interior. ¿Yo soy fiel o no soy fiel a los preceptos, a los mandamientos, a la idea, a la propuesta del Evangelio? ¿Soy fiel o no? Fidelidad quiere decir una búsqueda continua de esa propuesta de salvación. Entonces, procuro ser fiel, no es que cambio de rumbo. Y esta es la única clave y la fuerza para poder mantener y hacer ese camino de una relación auténtica.
Porque si yo te voy a traicionar o te estoy traicionando, te digo esto, sí, pea, por otra cosa, esa es falta de fidelidad interior. Falta de fidelidad interior. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que el camino que elegimos define nuestro destino. El camino que elegimos define nuestro destino. Así que, peña y cuaponada. Peña deña moinga, peña de apretu, peña deña, me lleva. Peña deña calcular, por un año minto, ya ese perú y la agua, taseina, se peala, ya posea. Upebe, entonces, ya esa cuante más. Ese es el que va a definir tu destino. Pender ya pota, ahí nada, ella para ya pota, ahí está tu destino. Pero hablan de destino, entonces, no, sea hacer tal cosa, sea ya puta, pero definir de destino. Si yo me quiero meter en la corrupción, acordate que eso va a definir tu destino, porque vas a ser un corrupto, Yo quiero estar con fulano de tal, porque pegan a la se caballo, a te joven, va a definir tu destino. Ya tengo ya le cometí frase interesante, pea. Dime con quién andas y te diré quién eres. Desde va a completar a ver. Dime con quién andas. La icono de ti, político corrupto, ni bandido, ni. Entonces, no hace falta que hablemos demasiado. No hace falta. Ahí vamos a el camino que elegimos, detrás de quién nosotros vamos, define tu destino. Define tu destino. No vengas y me digas después, no, yo soy santito, ellos nos matan. No, porque cuando nosotros hacemos una opción detrás de fulano, es porque nosotros estamos, entre comillas, comulgando con esas ideas. Entonces estamos apoyando lo mismo, estás definiendo tu destino, tu camino. Y después ya sabemos cuáles son las consecuencias. Es decir, vos mismo tenés una idea. Entonces, aprovechadora, eres ya aprovechar porque upean dimante y catuta vender ella aprovecha. Peor son, upean no ahí va eve. Upean no va eve. Y entonces, claro, vamos a irnos detrás de aquellos que van a definir nuestro destino. Y son los que definen nuestro destino, es decir, nuestra manera de caminar y nuestra manera de actuar. Así es que, queridos amigos, todo lo que nosotros hacemos y define nuestro destino va mucho más allá de las palabras que nosotros podemos decir. Porque hoy estaba en la Japón de hambre, grande discurso, grande discurso, el hambre voy, landeres hinduno. Estamos en el país de la maravilla y ya, guayna, no, queridos amigos, vamos a mirar y vamos a entender. La palabra de Dios es clara y como dice, la palabra de Dios dice que la palabra es como esa espada que entra en el tuétano, de doble filo, ahí tiene a la uno, de doble filo, y qué hueve, y corta las entrañas. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.